Existen muchos tipos de carreras y también muchos tipos de carros de carreras. Quédense a conocer una de las categorías que sobrepasó por mucho las capacidades humanas de conducción y que se volvió un riesgo inminente tanto para pilotos como para los mismos fanáticos. ¿Qué tal, gorilas? Soy Jorge Rincón y bienvenidos a su programa Cosas que nadie me preguntó de carros. En el episodio de hoy les quiero hablar de las categorías de este hermoso deporte automotor que fueron la base de mi adicción al automovilismo. Empezaremos por el rally. El rally son carreras que se realizan en bosques y ciudades que, a diferencia de las demás categorías, no cuentan con una pista como tal. Es un trayecto dividido en sectores y el más rápido en acabar los sectores gana. Lo que hace que sea una de las categorías automovilísticas más peligrosas debido a que no existen barreras de seguridad y la mayoría de las veces las salidas de las pistas son literalmente acantilados. Habiendo aclarado esto, hoy les quiero platicar de la categoría que, aún con lo ya peligroso que es el rally, se volvió aún más peligrosa y se convirtió en la categoría más peligrosa de la historia del automovilismo, la categoría B. Todo empieza en los 80s, cuando, debido a los altos costos de producción y a los límites reglamentarios que presentaba la categoría A del WRC, World Rally Championship, en el rally, como en algunas categorías de turismos, que son categorías donde se utiliza un modelo comercial transformado para las carreras, hay diferentes regulaciones y, dependiendo de la categoría y del serial, es la cantidad mínima de vehículos producidos para su venta al público. En el caso de la WRC, este límite mínimo para entrar a la categoría A eran 5,000 unidades, a diferencia del grupo B, que solo pedía 200 unidades. Entonces, como ya he explicado, los cambios al diseño tienen que venir desde el carro de calle. Es donde entran las ediciones especiales o los modelos Sport. Para poder estar en reglamento con el campeonato, cuando se hacen las actualizaciones al modelo base, la categoría A pide un lote completo de 5,000 unidades nuevas para poder registrar esa actualización. Pero en el caso del grupo B, solo pedía 20 unidades. Como si este no fuera incentivo suficiente para que las marcas decidieran bajarse a la categoría B, el reglamento tenía aún más cosas interesantes, como por ejemplo, solo limitaba la cilindrada y la capacidad de desplazamiento de los motores, pero no su potencia máxima, ni su torque, ni tampoco la tracción. Tampoco estaban limitados a un turbo o a un supercargador, por lo que los equipos tenían completa libertad para experimentar. El primer año que Audi decidió bajarse a la categoría, hizo realmente muy pocas modificaciones a su ya conocido Audi 4, pero las suficientes para llevar al piloto Hannu Mikkola a ser el campeón del año 1983. Por otro lado, el 037 de Lancia, con un poco más de desarrollo, fue más constante y aseguró el campeonato de constructores de ese año. Pero mientras todos mantenían las bases de los carros originales, Peugeot abrió su cartera y exprimió el reglamento con todo, presentando el 205 T16 con tracción integral. Tenía un motor central de 1.8 litros turbocargado que producía nada más y nada menos que 350 caballos de fuerza, lo que hizo que dominara ese año. Y al siguiente presentarían una actualización que producía 400 caballos de fuerza. Y hubieran ganado todo si no fuera porque su piloto, Ari Vantenen, tenía la fama de chocar mientras lideraba las carreras, por lo que el ganador de ese año fue Timo Salonen, también en un 205 T16. Pero como todo, tiene sus problemas y se volvió como una categoría sin reglamentos en una guerra de carteras, donde, aunque es importante obviamente la habilidad y más en el rally, los carros se llevaban la mayor parte del crédito. La categoría se hizo tan rápida que los choques fueron cada vez más frecuentes. Llegó un punto en el que los pilotos iban tan rápido en rutas tan estrechas que sus habilidades eran probadas en todo momento. El piloto Björn Waldegard dijo: los carros eran tan rápidos que el cerebro no alcanzaba a reaccionar a tiempo. Era simplemente demasiado. En ese momento, la categoría B eran los carros más ligeros, pero también los más rápidos, lo que suena literalmente a una bomba a punto de explotar. Y esa bomba explotó tan solo 3 años después, en 1986, en la etapa del rally portugués Lago Azul, cuando el piloto Joaquim Santos intentó esquivar a los fans que se encontraban en la pista, perdiendo el control y atropellando al público, lo que provocó 31 heridos y 3 desvividos. Esto fue
la gota que derramó el vaso, y empezaron los rumores de que si la categoría era muy peligrosa para siquiera existir. Y más si le agregamos que un año antes el piloto Attilo Bettega había fallecido en su Lancia 037, mientras increíblemente después de ese accidente su copiloto salía ileso. Pero ese mismo año, de 1986, la joven promesa del rally mundial, el piloto Henri Toivonen, y su copiloto Sergio Cresto arrancarían la primera etapa del Tour de Corsa en Francia. Pero a solo 7 kilómetros de haber empezado, el piloto perdería el control de ese bólido chocando su Lancia, cayendo por un barranco, que aunado a la pérdida de combustible hizo que el Lancia se convirtiera en una gran bola de fuego. Para cuando llegaron los equipos de rescate no había nada, solo había una jaula de metal y había provocado tristemente la muerte del piloto y de su compañero. Este incidente sería el último de esta categoría, que en 1987 la WRC declararía al Grupo B como fuera de competencia por completo, creando así la historia de la categoría automotriz más rápida y más peligrosa que haya existido. Pasamos a la NASCAR, que podemos empezar por lo que significa NASCAR. Derivado de sus siglas en inglés National Association for Stock Car Racing, o en español, Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie, que de serie ya no tiene nada, tiene dos inicios, dos variantes, la legal y la que a mí me gusta creer que es la chida, la ilegal. La primera fue en Daytona Beach, donde se utilizó la playa para hacer récords de velocidad. Y la segunda, que es la que me gusta creer a mí, es que en la época de la prohibición de Estados Unidos, los contrabandistas usaban carros modificados para poder distribuir el whisky de contrabando. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, las carreras se estaban popularizando en Estados Unidos, pero era muy raro que los pilotos salieran de su región para correr en otros lados. Es por eso que en diciembre del 47, Bill France Sr., promotor de la Daytona International Speedway, que, entre paréntesis, fue la primer pista de óvalo asfaltada y super speedway de todo Estados Unidos, decidió unir a todos los principales corredores del país y en febrero de 1948 se correría la primera carrera de la ahora conocida NASCAR. Las carreras de NASCAR pueden ser bastante accidentadas debido a la gran potencia de sus motores y su poco peso. Y a diferencia de la Fórmula 1, que solo hay 20 pilotos en parrillas, en la NASCAR puede llegar a haber más de 40. Por lo que cualquier incidente puede acabar en accidentes muy aparatosos, como lo podrías esperar de carros que superan fácilmente los 300 km por hora. La estrategia de NASCAR es muy diferente a cualquier otra categoría. Para empezar, el rebufo. El rebufo es cuando un carro va adelante y te corta el aire del carro que va atrás para poder realizar un adelantamiento. Pero en la NASCAR, no solo el carro que va detrás obtiene un beneficio de esta maniobra. Los carros tienen tanta potencia que pueden incluso hacer un equipo para algo así como yo te corto el aire, tú me empujas y así los dos gastamos menos gasolina. O por otro lado, las regulaciones de contacto no son tan estrictas como en las demás categorías. Como por ejemplo en la línea de carrera, la preferencia la tiene el que va en esa línea. Y aunque quede atrás, no es su responsabilidad frenar o hacer espacio a un carro que lo vaya rebasando. Por eso vemos tantos accidentes como este o como este, pero también es la cuna del espectáculo, con grandes finales de fotografía, como este donde Dale Earnhardt empuja a Jimmy Johnson para un final espectacular ganando con una diferencia de 0.002 milésimas de segundo. Y por increíble que parezca, hace unas semanas ese récord se rompió, con un final de fotografía de .001 donde Larson le roba la victoria a Busch. Pero no solo hay finales de fotografía, también hay momentos sacados de un videojuego, como el famoso adelantamiento del año pasado del piloto Ross Chastain, donde literalmente pega su carro al muro, acelera a fondo, rebasa a 6 y así califica a los playoffs. En resumen, la NASCAR está llena de entretenimiento de principio a fin, donde siempre y en cada carrera puede pasar algo completamente inesperado. Y ahora sí, la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1. La Fórmula 1 se remonta a los principios de los 1900, cuando la gente con dinero de la época hacía carreras simplemente por diversión, yendo de un pueblo a otro en caminos de tierra, en sus carros y llamándolas grandes premios. A la gente no le tomó mucho tiempo para empezar a correr otra vez, después de una pequeña interrupción mundial por ahí de los 40. Y en 1947 se crea la Federación Internacional del Automóvil, o mejor conocida por sus siglas como la FIA. Por lo que en años posteriores se creó un reglamento
reglamento y un sistema de puntos para premiar al mejor equipo y piloto. ¿Qué reglas había? Pues al principio que el motor no pasara de 2.5 litros. Esto permitió que más marcas se inscribieran, marcas como Lancia y Mercedes, que en ese entonces eran novatos en el mundo del automovilismo de circuito y tuvieron que hacerse de sus propios pilotos. Mercedes crearía una leyenda y en 1953 contrataría al argentino Juan Manuel Fangio, quien sería campeón de la Fórmula 1 en múltiples ocasiones, empezando en 1954 y 55, antes de que Mercedes se retirara del automovilismo, debido a un incidente en las 24 horas de Le Mans de 1955. En 1958, el equipo Cooper Car Company, que si le suena ese nombre Cooper es porque son parte de Mini Cooper, cambiaría por completo el rumbo del automovilismo deportivo. Seguir los pasos de Porsche y poner el motor en la parte trasera del monoplaza, lo que provocó que para 1961 y hasta la actualidad todos los fórmulas fueran motor trasero. Pero luego llegaría el magnate de la industria automotriz, Colin Chapman, de quien ya tenemos un episodio. Si no lo han visto, se los dejo en la parte de la descripción para que lo vayan a ver y sepan más de la vida de Chapman, quien en 1977 haría una de las innovaciones más grandes en la historia de la Fórmula 1. Utilizando sus conocimientos aeroespaciales, usaría el cuerpo del Fórmula 1 como un ala de avión, pero a la inversa, provocando un efecto de suelo nunca antes visto en el automovilismo. También existió una época extraña en la Fórmula 1, en la que no había homologación en los monoplazas, por lo que los equipos podían hacer realmente lo que quisieran, lo que provocó que esas parrillas de salida se vieran así. Carros de 6 ruedas, alerones increíblemente grandes, incluso existió uno que tenía un ventilador en la parte trasera para poder ayudar al efecto suelo en las curvas. Pero en 1978, y después de haber usado turbos en otras competencias, Renault decidió arriesgarse con el reglamento, ya que permitía motores turbos siempre y cuando su desplazamiento fuera de 1.5 litros, siendo la mitad del desplazamiento de los motores naturalmente aspirados de la época. Con este nuevo motor turbo, Renault humilló a la competencia, produciendo 700 caballos de fuerza, mientras los motores de la competencia solo podían producir 500 caballos. En 1989, la FIA prohibiría los turbos, pero ampliaría el desplazamiento de los motores a 3.5 litros, haciendo los carros igualmente rápidos a sus predecesores turbo, y dejando leyendas como Ayrton Senna, Nigel Mansell y Alain Prost. Pero en 1994, después de una larga racha de, ellos le llaman seguridad, en las pistas, tendrían una de las tragedias más grandes que haya pasado en la Fórmula 1. Cuando en el Gran Premio de San Marino, 2 de los 3 accidentes de ese fin de semana fueron fatales, siendo el más recordado cuando el 3 veces campeón del mundo, Ayrton Senna, peleaba la posición con un joven Michael Schumacher. La pelea marcaría historia cuando Senna pierde el control y choca contra el muro, perdiendo la vida al instante, lo que provocó que la FIA hiciera nuevas reglas enfocadas a la seguridad, y esta seguridad se vio reflejada en, obviamente, monoplazas más lentos. El primer cambio fue regresar el desplazamiento a 3.0 litros y obligó a los equipos a poner una tabla de madera en el suelo del carro para medir el efecto suelo. Y si al final de la carrera esta tabla estaba desgastada de más de lo permitido, quería decir que tu carro tenía un efecto suelo ilegal y el carro está descalificado. Esta regla sigue vigente en la Fórmula 1, y aunque no lo crean, estos carros de más de $1 millón siguen trayendo un pedazo de madera pegada en el piso que podría descalificarlos y costarles la carrera. En 2008, debido a los altos costos de carrera, la Fórmula 1 homologó un motor V8 para ayudar a los equipos chicos a competir. Pero increíblemente, después de una recesión mundial, equipos muy grandes como Jaguar y BMW se vieron forzados a dejar las carreras, mientras que muchos equipos chicos sí pudieron subsistir por los nuevos costos reducidos en las carreras. El último cambio en motores vendría en 2014 con los motores híbridos 1.6 litros V6 turbocargados que vemos hasta la actualidad. Y así llegamos al final de nuestro capítulo. Sé que dejamos muchas categorías fuera, pero si metemos todas las categorías que existen en este capítulo duraría un mes. Déjenos en los comentarios cuál es su categoría favorita y próximamente haremos más videos como este explicando y hablando de los momentos más icónicos de cada categoría. Esto fue todo, gorilas. Estaremos trabajando para traerles más datos que nadie me preguntó de carros. No olviden suscribirse y dejar su like.